Alumnos, buenos días. Les saluda nuevamente su profesora Gina Cotrina. Como ustedes ven en la imagen, hoy día vamos a trabajar el curso de Ciencia y Tecnología. El tema de hoy va a ser el órgano del gusto y el órgano del olfato. Dos órganos muy importantes. Muy bien, niños. Antes de empezar la clase, les voy a primero dejar un videíto para jugar. Súbete al tren de la alegría, súbete al tren de la ilusión, súbete al tren de la fantasía, súbete al tren de esta canción. Con su chiqui, con su chaca, con su chiqui, 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 chaca, con su chaca, con su chiqui, con su chaca, 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 chiqui. Súbete al tren de la alegría, súbete al tren de la ilusión, súbete al tren de la fantasía, súbete al tren de esta canción. Con su chiqui, con su chaca, con su chiqui, 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 chaca, con su chaca, con su chiqui, con su chaca, 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 chiqui. Súbete al tren de la alegría, súbete al tren de la ilusión, súbete al tren de la fantasía, súbete al tren de esta canción. Con su chiqui, con su chaca, con su chiqui, 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 chaca, con su chaca, con su chiqui, con su chaca, 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 chiqui. Con su chiqui, con su chaca, con su chiqui, 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 chaca, con su chaca, con su chiqui, con su chaca, 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 chiqui, con su chiqui, con su chaca. Muy bien, niños. Ya jugaron, ya se distrajeron un ratito. Muy bien. Ahora sí vamos a continuar con la clase, con el sentido del gusto y el olfato. Muy bien. Continuando con la siguiente imagen, observa con atención a estas figuras. En la primera imagen, ¿qué observas? A esas tres personas, ¿no? Mamá, papá y un niño comiendo. ¿Qué estarán comiendo? ¿Quién me dice? A ver. ¿Qué hacen esas personas? ¿Qué alimentos estarán comiendo? ¿Cómo poder saber si le gusta o no? Igual manera en la siguiente imagen, ¿no? Ahí está en la imagen que observan ustedes para qué nos sirve la lengua. ¿Ve? ¿Qué tal importante es el sentido del gusto y el sentido del olfato? ¿Ve? Muy bien, niños. Con el olfato, ¿qué podemos distinguir? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién está atento? Los olores. Muy bien. Si te están sirviendo, por ejemplo, una sopa y vas a distinguir su olor tan agradable, tan rico que te va a dar las ganas de comer, ¿no? Si te traen un pedazo de pollo frito también, uy, al toque dices, qué rico que voy a almorzar, ¿no? Igual ahí en la siguiente imagen, ellos van a identificar con el gusto y el olfato de lo que están probando, ¿no? Muy bien, niños. En la siguiente imagen voy a mostrarles ahí los órganos que componen el sentido del gusto. A ver, ¿quién se da la idea qué órganos compone el sentido del gusto? A ver, ¿quién me responde?
por ahí voy escuchando a alguien que me va respondiendo. El primer órgano del sentido del gusto, ¿qué hacemos cuando llegamos a algo para comer? ¿A dónde lo llevamos? ¿A dónde? A la boca, muy bien. Entonces el primer sentido del gusto viene a ser la boca. El segundo sentido, ¿qué viene a ser? Y ustedes dirán, ¿qué será eso? Son las glándulas salivales. Muy bien, ¿no? Que nos va a servir para poder moler los alimentos. Seguimos. ¿Qué órgano más será el sentido del gusto? ¿Cómo se llamará este órgano? La lengua. Muy bien, niños. Entonces, los órganos que componen el sentido del gusto es la boca, las glándulas salivales y la lengua. Muy bien, ¿ah? Son 3 sentidos, ¿ah? Boca, glándulas salivales y la lengua. Muy bien. Ahora, el sentido del gusto o del sabor, tenemos que tener presente que la lengua posee receptores de sabor, los cuales nos ayudan a distinguir qué tipo es cada comida. Interesante, ¿no, niños? Muy bien. La lengua de las personas se divide en varias secciones. ¿A qué se refiere esto? Dice. O sea, nos va a permitir percibir los sabores, las sensaciones amargas. Son en la parte detrás de la lengua. Si tú ves ahí esa lengüita, vas a fijarte donde está pintado, es la parte donde se refleja el sabor amargo. ¿Ya? Lo dulce. ¿Dónde se detecta el dulce? A ver, fíjense bien en la imagen. En la punta que está de color amarillito, se refleja en la puntita de la lengua el sabor dulce, ¿no? Cuando comemos un chocolate en galletas que son dulces, ¿no? Y podemos identificarlas. Ahora, lo ácido en los lados, dice. A ver, buscamos, ¿dónde está lo ácido? Ah, ahí está, ese de color plomo que está pintado en la lengua, ahí se refleja el sabor del ácido. ¿Y lo salado? ¿Dónde lo tenemos? En el borde de la lengua, como ustedes observan ahí en la imagen, en el borde de la lengua está el sabor salado. Aparte que siempre nosotros conocemos los 4 sabores fundamentales: dulce, ácido, salado y amargo. Ahí les he agregado uno que viene a ser, que va a estar en todas las zonas, que es el UNAM. O sea, lo vamos a distinguir en la parte de toda la lengua, que es un sabor que se va a distinguir en todo. Muy bien, niños, entonces, el sentido del gusto o el del sabor, ¿no?
que posee la lengua, ¿no? Que vamos a percibir los distintos sabores, vamos a tener en cuenta uno más, que es el unán, ya que conocemos siempre el sabor dulce, el sabor ácido, el sabor amargo. En la siguiente imagen dice, vamos a hablar acerca del sentido, del gusto y del sabor. ¿Cuál es su función? A ver. Dice, el gusto, es importante. ¿Por qué? Depende de que permite seleccionar los alimentos y bebidas según los deseos de la persona. Por ejemplo, yo deseo comer una papita light, ¿no? Es un deseo que yo siento, ¿no? O sea, las personas sienten un deseo. O de repente tienes un deseo de comerte un helado, de tomar un vaso de gaseosa, ¿no? O de tomar, por ejemplo, un vaso de jugo, ¿no? Son las necesidades que las personas requieren. El gusto dice que actúa por contacto de sustancias químicas solubles con la lengua, o sea que todo se va disolviendo en la lengua y lo vamos a ir distinguiendo los sabores. Muy bien, niños, interesante, ¿no? Muy bien. En la siguiente imagen vamos a hablar el sentido del olfato, porque cuando tú degustas un plato, ¿no?, rico, que puedas comer un arroz con pollo, también vas a sentir el sentido del olfato, qué rico huele, ¿no? Ahora, ¿qué nos permite este sentido? Captar el olor de las sustancias. Su órgano del olfato es la nariz. ¿Y cuál es su funcionamiento? Primero, los olores viajan por el aire. 2. Entra por los orificios nasales y llega a las fosas nasales. Cuando nosotros salimos, ¿no?, o estás en casita y de repente tu vecina está cocinando y huele algo rico, por ejemplo los tallarines, y dicen, mamá, está oliendo que la vecina está haciendo tallarín, ¿no? Entonces son los olores que percibimos. 3. ¿Dónde está la pituitaria amarilla? Que se encarga de captar los olores. Y por último, la información que recibe la envía al cerebro por medio de ¿qué? El nervio óptico, ¿no? O sea, nosotros recibimos una información, sentimos el olor y al toque se sube ¿a dónde? Al cerebro, que ahí el nervio óptico va a actuar y vamos a percibir. Muy bien. En este sentido del olfato, vamos a mencionar sus órganos. Primero, ustedes observan ahí en la imagen, fíjense bien, ¿dónde está ubicado el número 1? En el cerebro, ¿no? Y se llama el primer órgano del sentido del olfato el sistema límbico. ¿Ve? El sistema límbico está situado en el cerebro. Otro órgano del sentido del olfato viene a ser el bulbo olfatorio. Miren dónde está registrado el bulbo olfatorio. Está cerca, ¿no?, al sistema límbico. Está unido, digamos. 3. La cavidad nasal. Miren, ve por donde vamos a percibir el olor. 4. Las sustancias aromáticas. Ve, ahí está oliendo, por ejemplo, una rosa, ¿no? Y va a oler su aroma de la rosa. Y por último, las neuronas olfatorias.
que viene a ser el número 5, ¿no? Donde va a ingresar, ¿no? Y vamos a distinguir el olor que estamos percibiendo. Muy bien. Algo importante que los quiero dejar para que ustedes tengan presente y sepan. Las curiosidades. A ver, dice que el olfato es más sensible de los sentidos. O sea, de todos los sentidos que ya hemos conocido, que es el tacto, el gusto, el olfato, es el más sensible. Otra curiosidad, que podemos distinguir hasta 10.000 olores, ¿ve? ¿Lo sabían, niños? No, no lo sabían, ¿ve? Qué interesante saber estas curiosidades. Otra curiosidad dice, los niños son los que distinguen más olores que los adultos, ¿ve? Qué interesante. O sea, ustedes perciben más olores que yo, niños. Y por último, nos advierte de peligros como el humo, ¿no? Si nosotros estamos en un sitio muy cerrado y comienza a entrar humo, hay un incendio, lo percibimos y podemos actuar en ese momento para poder librarnos de aquel peligro. Estas curiosidades quiero que lo tengan presente y sepan, ¿no? Es muy importante saber referente acerca de lo que estamos tratando ahorita sobre el gusto y el olfato. Muy bien. Muy bien, niños. Ahí les voy a dejar otro videíto acerca del tema que estamos trabajando. Todos atentos y ya nos estamos viendo. No se vayan. ¿Cuáles son los sentidos? Los sentidos nos sirven para conocer lo que sucede a nuestro alrededor. Gracias a los sentidos conocemos cómo son los objetos que nos rodean, su posición y sus cambios. Tenemos 5 sentidos: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Cada sentido nos informa de cosas diferentes. Por ejemplo, con el gusto conocemos los sabores y con el oído los sonidos. Los órganos de los sentidos son los siguientes. Los ojos son los órganos de la vista. Los oídos son los órganos del sentido del oído. La piel es el órgano del tacto. La lengua es el órgano del gusto. Y la nariz es el órgano del olfato. Todos los órganos de los sentidos tienen nervios que recogen la información y la llevan al cerebro. ¿Qué es el gusto? El gusto es un sentido que nos permite conocer los sabores. Podemos distinguir varios sabores diferentes: dulce, salado, amargo y ácido. La lengua es el órgano del gusto y en la superficie de la lengua están las papilas gustativas, que se encargan de percibir los sabores. Hay papilas distintas para cada tipo de sabor. Las papilas de cada tipo están reunidas en grupos en diferentes zonas de la lengua. En la punta de la lengua sentimos el sabor dulce, a los 2 lados de la punta el sabor salado, en los laterales el sabor ácido y el sabor amargo en la zona más cercana a la garganta. ¿Cómo funciona el sentido del gusto? Cuando metemos un alimento en la boca, las sustancias que lo forman tocan las papilas gustativas y sentimos los sabores. La información que recogen las papilas pasan a los nervios gustativos y de los nervios viajan hasta el cerebro.